Quisiera que reflexionemos algunos minutos en una de las características de Dios. Dios tiene muchas características, hoy vamos a reflexionar particularmente en una que es la soberanía de Dios. Antes de ir de lleno con esto, yo quisiera hacer una aclaración, porque a veces hay gente que dice, estoy muy probado. No sé si lo ha escuchado, yo creo que muchos cristianos, más de alguna vez, hemos dicho, estoy probado. Nosotros decimos que cuando estamos probados, que quiere decir que estamos pasando por un proceso de aflicción. Es más, permítame decirle que lo más probable es que todos nosotros estemos siendo probados en algo. ¿Ya? Lo más probable es que sea así, en alguna situación, en alguna crisis, en alguna enfermedad, no sé, que estemos atravesando alguna prueba. Lo que quisiera hacer como aclaración es que no todas las cosas que nosotros atravesamos como crisis, como problema, como lo que sea, es una prueba que el Señor haya enviado. Por eso quiero hacer una distinción ahí, porque a veces nosotros decimos estoy probado. Y a veces lo que nosotros estamos enfrentando es la consecuencia de malas decisiones, de no haber escuchado al Señor. Voy a poner un ejemplo bien sencillo, bien práctico, bien breve. Usted y yo sabemos cuál es la capacidad, por ejemplo, de pago que tenemos en caso de enfrentar una deuda. Usted sabe hasta dónde puede endeudarse y puede pagarlo, ¿cierto? Todos sabemos. Alguien puede decir, bueno, yo ni puedo endeudarme. Bueno, sabe entonces. Si no se puede endeudar, quiere decir que sabe cuál es la cantidad de dinero que maneja aproximadamente mensual. Si usted en algún momento se apasiona, porque escuchó por ahí una publicidad que dice que, oiga, compre ahora y pague en 6 meses más. Usted se apasionó, dijo, 6 meses, falta muchísimo. Usted no oró. Usted no pensó las cosas quizás fríamente, no le pidió consejo al Señor y tampoco se acercó a alguien de una estatura espiritual más alta que la suya para decir, mire, ¿sabe qué está esta oferta? ¿Qué opina? Si no lo hizo, después usted tampoco puede decir entonces, bueno, estoy probado o estoy probada. Lo que usted está enfrentando es el resultado de una decisión donde no oró, donde no buscó consejo, se equivocó. Entonces no es una prueba, es consecuencia de una mala decisión. Las pruebas de parte del Señor, por lo general, llegan solas. Y usted no puede salir de esa prueba mientras no supere la situación en la que está siendo probado. Por ejemplo, tenemos un caso bien claro en la Biblia que es el pueblo de Israel. Usted sabe que ellos tenían que transitar por el desierto algunos días nada más, pero ese trayecto se demoró más. ¿Por qué? Porque ellos no superaban la prueba. ¿Ve? ¿Quién los metió a ellos en el desierto? Dios. Dios. Entonces, esa es una prueba donde Dios metió al pueblo. Incluso la Biblia dice, afligiéndote y probándote. ¿Dónde los afligió? ¿Dónde los probó? En el desierto. Y dice la Biblia, para a la postre hacerte bien. Entonces, ojo con eso. Hoy día de lo que vamos a estar hablando es acerca de la soberanía de Dios. Usted sabe que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios sea soberano? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Hay hasta por ahí algunas canciones, soberano. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Habla entonces de superioridad. Es soberano. Dios es soberano. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, habla de esta palabra y la define dentro de otros significados. Dice que ejerce o posee la autoridad. Por eso, cuando se dice que la última palabra la tiene Dios, eso no es solamente una frase, eso es así. Porque hay testimonios donde la autoridad competente, por ejemplo, un médico, dijo, ¿sabe qué? Usted, por ejemplo, en el caso de algunas mujeres, le dijeron, usted no podrá ser madre. Esa era la autoridad competente de la ciencia, el médico, que estudió, se preparó para poder ejercer
titularse y después ejercer como médico. Es la autoridad, ¿no es cierto? Pero sobre ese médico hay una autoridad más grande. Es Dios. Por eso que hay testimonios de resucitaciones, por ejemplo, de gente que ha estado en coma y que Dios la ha levantado de ahí. ¿Pero por qué? Aún a veces los médicos, yo escuché hace poco, un par de meses ya, bastante en realidad, de un hermano que el médico le decía, ¿pero qué hiciste? Y un chilenismo después que no vamos a decir acá, ¿ah? ¿Pero qué hiciste? No se explicaba el médico cómo podía haber tenido una evolución positiva ese enfermo. ¿Pero por qué? Porque este hermano creyó en el Señor se movió soberanamente. Dios es soberano. Y Dios tiene una voluntad. Ahora, para que ya entremos derechamente a la palabra, se habla de la perfecta voluntad de Dios y se habla de la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que Dios permite que ocurran, pero no son la voluntad de Dios. Pero Dios permite que ocurran, es la voluntad permisiva. Hay gente que lamentablemente a veces toma la decisión de acabar con su vida. Dios sigue siendo soberano aún en esa situación, pero esa no es la voluntad de Dios perfecta, esa es la voluntad permisiva. Dios permite que eso ocurra, ya en el libre albedrío que dio al hombre, que dio a la mujer, pero no es su perfecta voluntad. La voluntad de Dios para nosotros, ¿sabe qué? Está en las Sagradas Escrituras. Ahí está lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios quiere siempre conducir las cosas hacia su voluntad. La Biblia dice, ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero la voluntad de Dios. Entonces, para que usted y yo vivamos bajo la voluntad de Dios, tenemos que rendir nuestra voluntad al Señor. Bien, ahora vamos al libro de Jonás. Vamos a hablar de un aspecto. Este libro, la verdad que es espectacular para poder estudiarlo. Tiene muchísimo para sacar, para aprender. Usted sabe que Jonás es un profeta. Y como dice el cántico infantil, que ¿qué hizo Jonás? No le hizo caso a la palabra de Dios. Y usted sabe que el profeta en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de profetas. Entonces, ¿quién elegía los profetas? De Dios. Dios. Dios, ¿no es cierto? Era un llamado como Jeremías. Bien, entonces vamos sacando algunas ideas, porque vamos a tratar de ir bien rápido para que no se nos alargue tanto esto. Jonás es un profeta. Jonás, entonces, podríamos decir, es un hombre de Dios, con un llamado de parte de Dios. Bien, entonces fíjese que este libro de Jonás parte diciendo, vino palabra de Jehová a Jonás. Porque ¿qué hace el profeta? El profeta habla en nombre de Dios. Es la voz de Dios. En el Antiguo Testamento Dios habla a través de profetas. Y usted sabe que a Jonás se le da una misión. ¿Qué tiene que hacer el profeta? Profetizar. ¿No es cierto? El profeta tiene que profetizar. Entonces se le manda con una ruta y un mensaje a profetizar a X lugar, a Nínive. Y a Jonás no le parece la ruta y Jonás se va al sentido contrario, se va a Tarsis. Bien, por favor mantenga este detalle, no es menos importante, que Jonás es un hombre de Dios. Jonás había rendido ya seguramente su voluntad a Dios. Jonás hablaba en nombre de Dios y Dios le da una misión a Jonás. A Jonás no le parece la misión que Dios le está dando. Podríamos profundizar en esto, pero Jonás, él sabe de que el Señor, este mensaje profético, Dios lo puede detener. Es una palabra de juicio.
es a un pueblo que ha hecho mal al pueblo de Dios. Entonces, como a él no le parece, él dice, no voy a ir. No voy a ir a Nínive. Me voy a ir a otro lado. Y se va. Ahora, de lo que vamos a hablar, ya dijimos que de la soberanía, pero vamos a ver en este libro cómo Dios se mueve soberanamente. Y a través de lo que le pasó a Jonás, usted y yo vamos a entender que hay cosas que han ocurrido en nuestra vida donde Dios se ha movido soberanamente. Donde usted ha dicho, pero ¿cómo? Es que yo no quería esto. Eso también podía haber dicho Jonás. Jonás, entonces, profeta, su misión, profetizar. Su labor, profetizar. ¿No le parece el mensaje? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjese lo que dice inmediatamente el versículo 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oiga, vuelvo a decir, aquí hay muchísimo para extraer. Lo que Jonás quiere hacer, se lo voy a abreviar, es imposible. Es una idea que yo no sé, entiendo los estudiosos de la Biblia y los que le pusieron aquí en la versión Reina Valera, Jonás huye de Jehová. Yo entiendo que seguramente es para efecto del estudio, pero es imposible, escuche, es imposible que usted y yo huyamos de la presencia del Señor. Es imposible, no se puede. Por eso el salmista en el Salmo 139 lo declaró, ¿a dónde huiré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Usted se puede tomar el mejor avión, el jet, o se puede ir en uno de esos cohetes como el que mandaron a la luna, para decir, bueno, voy a escapar del Señor, ya está, listo, no quiero más. Listo, y se va. Allá va a estar el Señor, allá arriba, en la luna. ¿Ah? Usted dice, no, mejor para abajo, y voy a ser uno de los 33 mineros. Allá estaba el Señor con los mineros. No, a un submarino. Y ahí va a estar la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay otra característica de Dios, que Él es omnipresente, que significa que Él está en todo lugar. Pero estamos hablando de la soberanía de Dios. Mire, y aquí hay algo que a mí me llama la atención ya. Versículo 4. Fíjese que Jonás se le entrega la misión y Jonás dice, en otras palabras, no sale acá, pero Jonás dice, no, yo a Nínive, no, Señor, no me gusta la misión, yo me voy a ir a otro lado. Permiso, fue, tomó la embarcación. Ah, qué bueno, justo está saliendo la embarcación. No dijo él, es de Dios entonces esto, que no vaya. No, si él sabía que estaba desobedeciendo. Bien, y nadie puede esperar estar en desobediencia y ser bendecido. Ojo, él sabía que estaba desobedeciendo y se fue a otro lugar. Mire, y el versículo 4 nos muestra la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque dice claramente, ¿quién hizo levantar un gran viento en el mar? No fue casualidad. ¿Sabe que fue Dios el que hizo levantar un gran viento en el mar? ¿Se da cuenta? Es Dios. Es Dios interviniendo para llevar a su hombre, llamémoslo así, a su siervo, a el propósito que él tiene. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros también sabemos de que Dios ha puesto en nuestras manos dones, talentos? Nosotros decimos, pero yo no quiero mejor trabajar. No. Por distintas razones, ¿no es cierto? Y a veces hasta nos vendemos a nosotros mismos algunas excusas. Decimos, no, pero el Señor debe de entender esto. Si el Señor sabe que el Señor conoce mi corazón. Y fíjese que el Señor, soberanamente como el Señor de la creación, hace que se levante un gran viento en la mar, se forma una tempestad que la propia Biblia va a relatar más adelante, que hacía sentir como que esa embarcación se iba a quebrar. Imagínese. ¿Cómo estaban esos hombres en esa embarcación? ¿Usted ha tomado alguna vez algún botecito o algo? Yo sí.
Gracias a Dios que no en una zona donde se levanten olas ni nada, porque no sé cómo sería ahí, pero la sensación es bien particular. Porque usted de un auto se baja y listo, ¿no es cierto? Está ahí en el piso y en el bote o en un barco. ¿Ve? Entonces se transforma el ambiente que iba en esa embarcación y la gente se empieza a desesperar, seguramente creyendo que ellos iban a morir. O sea, no era un juego lo que estaba ocurriendo ahí, pero Dios es el que hace que se levante ese viento, esa tormenta que empieza a azotar esa embarcación. Y la gente que iba en esa embarcación, ¿sabe? Los marineros tuvieron miedo. Empezaron cada uno a clamar a sus dioses. ¿Y sabe lo que ocurre? Empiezan a echar suertes. ¿Y la suerte cae sobre quién? Sobre Jonás. No lo dice la Biblia, pero yo creo que Dios está también ahí. Ellos echan suerte, a ver, listo, vamos a ver por qué, no sé qué era, una tómbola, no sé, a ver, sobre quién está produciendo toda esta cuestión. Jonás. Usted sabe, y no vamos a ahondar en eso, pero Jonás, mientras todos estaban desesperados, allá arriba, ¿no es cierto?, la embarcación, Jonás estaba durmiendo. Bien. No se olvide, Dios tiene un plan, Dios tiene una ruta, Dios tiene un propósito y Dios va a cumplir ese propósito. Lo que Dios está haciendo, fíjese, lo que Dios está haciendo, está tomando todos los medios para conducir al profeta a la voluntad que él tiene. ¿Sabe que dentro de otras características, Jonás fue irresponsable? Porque está poniendo la vida de otras personas en peligro por su irresponsabilidad, por su desobediencia. Usted puede decir a veces el desobedecer a Dios, bueno, listo, que yo me lleve las consecuencias. Pero no siempre es así solamente, sino que también alcanza a su familia, alcanza a otras personas que usted no sabe a veces que son afectadas positiva o negativamente por sus decisiones, por nuestras decisiones. Es grave lo que está pasando en esa embarcación, por eso el profeta se da cuenta y ya había comentado cuál era el problema, que él tenía un plan absurdo de querer huir de la presencia del Señor, pero eso no iba a poder ser. Bien, para avanzar más, usted sabe cómo sigue la historia, lo puede revisar en su casa. Vamos a seguir viendo la soberanía de Dios en el versículo 17. Porque ¿qué hacen? Bueno, tienen que sacar a Jonás de la embarcación. Y fíjese, esto no es casualidad. No es que justo fuera pasando un gran pez. No una ballena, no dice ballena. Algunos dicen una ballena, no dice ballena acá. Justo ya pasando ese colectivo marino, un gran pez. Imagínense la dimensión de este pez gigante. Versículo 17. ¿Pero quién? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Veo, no? O sea, pregunta, ¿le pilló por sorpresa a Dios esto de que Jonás no le iba a hacer caso? No. Si Dios sabe todo, sabía que el profeta había dicho, no, pero esa misión no, Señor, esa misión manda a otro. Yo quiero ir para otro lado, allá los de Nínive, que se mueran los de Nínive. Eso en otras palabras no lo dice Jonás, pero como que él quería que el juicio de Dios llegara a ese lugar. Él encontraba justo que murieran los de Nínive. Si esa después es la confrontación que tiene con Dios. Bien, fíjese, Dios entonces le da el mensaje a Jonás. Dios hace que se levante ese gran mar, se genera esa tormenta. Dios tiene preparado un gran pez. Es Dios conduciendo al profeta al plan, al propósito. No se sorprenda, no nos sorprendamos entonces a veces que en nuestras vidas ocurran cosas que no entendamos. ¿Le ha pasado o no? Cualquier cosa. Yo me acuerdo hace algunos años yo tenía un plan, estaba todo listo, ya conversado para poder entrar a otro medio de comunicación, entrar ahí a la pantalla chica. Todo listo. Y de repente, soberanamente, sin preguntar, porque no se sorprenda, no espere que Dios le pregunte las cosas. Dios toma y mueve las cosas
a su parecer, sin pedir opinión, porque Dios es soberano. Y sabe que usted y yo le hemos rendido la vida al Señor. Bien, sigamos avanzando. En el capítulo 2 hay toda una oración de Jonás, pero quisiera que nos concentráramos principalmente en el último versículo del capítulo 2. Son 4 capítulos este pequeño libro. Fíjese, y mandó Jehová al pez. Dios tenía todo preparado. ¿Se da cuenta usted que Dios no improvisa? Es Dios, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Ve? Dios moviéndose soberanamente. 3 días estuvo Jonás ahí en el vientre del pez. ¿Y sabe qué? Esta historia fue real. Porque el propio Jesús, me parece que en 2 ocasiones cita a Jonás. Y esa imagen, por decir así, o esta situación de los 3 días que estuvo en el vientre del pez, representa a los 3 días que Jesús estuvo su cuerpo muerto. Bien, porque usted sabe que Jesús en esos 3 días estuvo trabajando. Jesús fue a predicar a las profundidades. Bien, vamos al capítulo 3. Una vez más, el Señor interviniendo acá, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, básicamente el mismo mensaje, levántate. Ahora ya Jonás estaba distinto. Ahora Jonás no le iba a decir, no iba a seguir probando otras cosas. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Mire lo que dice el versículo 3. Y se levantó Jonás. Ahora sí. Ahora ya estaba listo. No, Señor, ahora sí. Ahora sí que sí, Señor. Ve. Tuvo que el Señor intervenir. Tuvo que el Señor mover las cosas. Tuvo que el Señor de forma soberana intervenir. No se sorprenda si en algún momento hay puertas que se le cierran. En estos días una hermana me comentaba de su hija. Su hija tenía las mejores posibilidades, es abogada, las mejores posibilidades para entrar a trabajar en un lugar y estaba prácticamente confirmado que ella entraba. Ella ya estaba haciendo los preparativos incluso, esa hija. Pero de forma inexplicable no la llamaron para el trabajo. Todo decía humanamente que ella iba a tener ese trabajo. Ella incluso ya estaba haciendo planes, como todos. Bueno, cuando entro a trabajar allá, con el primer sueldo, voy a hacer aquí, voy a hacer acá, como todos. No voy a detallar porque sabemos que estas predicaciones salen para muchos lados. Pero tenía ya algunos planes, me lo contó su mamá. De los planes que tenía, la mamá estaba preocupada, porque tenía ahí en mente unas decisiones que podían trascender también en su relación con el Señor. La mamá estaba preocupada. ¿Y sabe lo que me decía la mamá? Esto que le estoy comentando, estaba todo listo. Ella estaba ya como casi confirmada. ¿Y sabe qué me decía esta madre? Yo creo que fue de Dios que a mi hija no le dieran ese trabajo. Gloria a Dios. ¿Le ha pasado a usted alguna vez también algo parecido? Que usted estaba listo, lista, que ya usted decía, esta bendición es mía, y resulta que no le llegó a sus manos. Y a veces empezamos ahí con el Señor, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ve? El Señor moviéndose, el Señor actuando soberanamente. Vamos finalmente al capítulo 4. Recuerde que solamente estamos viendo un aspecto de cómo Dios toma el control en situaciones. Fíjese que aquí me llama la atención, son especialmente 3 versículos. Porque usted sabe que acá hay una enseñanza de fondo. Jonás, pese a ser un hombre de Dios, un profeta de Dios, Jonás tiene una diferencia importante con el corazón de Dios. Porque una de las características también de Dios es que Dios es misericordioso. Y dice la Biblia que la misericordia de Dios es eterna. Bien, pero Jonás
su corazón no es exactamente igual de misericordioso que el de Dios. Porque Jonás quería juicio para Nínive, pero Dios tenía para Nínive, Dios tenía misericordia. Dios tenía misericordia. Porque el pueblo, ¿sabe qué? Lo que hizo, se arrepintió cuando escuchó la declaración del profeta, que el pecado había llegado hasta la presencia del Señor. Lo que hizo el pueblo de Nínive fue arrepentirse. ¿Sabe que el pueblo completo, hasta los animales, ayunaron? Más de 120.000 personas, que dice el Señor, dice 120.000 personas que no saben distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. Seguramente el Señor en el último versículo de este libro está haciendo referencia a niños, porque no habían 120.000 habitantes, eran más. Seguramente eran niños, 120.000, que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Dios es un Dios misericordioso. Y fíjese que se genera un ejemplo tan tierno de Dios con el profeta, porque el Señor va, esto creo que lo dice acá el versículo 5, le coloca, hace que se produzca una calabacera para que le dé sombra al profeta. Lo dice. Dice el versículo 5 del capítulo 4, dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Ve? Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Ve? Dios interviniendo. La cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y mire cómo estaba Jonás. Y Jonás se alegró. ¿De qué se alegró? De la calabacera, de la sombra, de eso se alegró. Dice, grandemente por la calabacera. Estaba como esperando a ver qué va a pasar en la ciudad. Y le aparece la sombrita, la calabacera. Estaba feliz el profeta. Y muy feliz, porque dice grandemente. Sigue diciendo la escritura. Pero al venir el alba del día siguiente, va siguiendo la lectura, mire lo que dice. Dios preparó un gusano. Ese gusano tiene una misión. Dice, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Se está fijando? Mire, acá hay una revelación de la ternura de Dios, porque Dios le está enseñando al profeta de una forma tierna. Este no es el Dios, exactamente el mismo Dios que nos enseñaron algunos, de ese Dios que estaba en su trono con el látigo en la mano. ¿Le hablaron a usted alguna vez de ese Dios? Como que poco menos que uno se equivocaba, listo, ahora viene el castigo. Dios tiernamente enseñándole al profeta una enseñanza que hasta el día de hoy trasciende y es también para nosotros. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Bien, soberanamente el Señor moviéndose, enseñándole al profeta una lección de misericordia, una lección de amor por los perdidos. Es Dios enseñándole, es Dios interviniendo. Y ¿sabe qué? Yo estoy seguro que muchas veces el Señor también ha intervenido en nuestras vidas para librarnos, para protegernos. Hay puertas que no se han abierto, ¿sabe por qué? Para que usted no se aleje del Señor y yo no nos alejemos del Señor, del propósito de Dios. Bien con Jonás. Vamos a dejar hasta aquí a Jonás. Voy a terminar. Acompáñame por último a Génesis, en el capítulo 12. Versículo 17. ¿Sabe? Cuando el Señor me enseñó esto, me habló muy fuerte.
le cuento mientras la historia. Abraham, cuando llega a la tierra que el Señor le había hablado, sabe que había escasez, había hambre en la tierra. ¿Qué es lo que hace Abraham? Abraham hace un plan. ¿Cuál es el plan? Se fue a Egipto. Y Abraham, en ese momento, Abraham le dice a su esposa, ¿sabes qué? Vamos a decir que somos hermanos nada más acá. ¿Ya? No vamos a decir que tú eres mi esposa, porque como tú eres, y dice la Biblia, lo pueden ver, dice que se dio cuenta que su esposa era hermosa. Me llama la atención también eso, ¿por qué no lo dice antes? Como que están por llegar ya, o llegaron a la tierra prometida, van a Egipto y como que recién, no sé, la mira, oye, soy harto linda, da la impresión, no sé, porque se da cuenta que es hermosa, entonces planea y le dice, vamos a decir que somos hermanos, porque no vaya a ser como tú eres hermosa, me maten a mí y ella pasara a formar parte del harén del faraón. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Que llega un momento que Abraham ya empieza a tener abundancia de animales, digámoslo de otra forma, empieza a estar bendecido ahí en esa tierra de Egipto. Y sabe que el Señor, una vez más, de forma soberana, yo quiero que se grabe esto, de forma soberana, el Señor toma los medios, no le pregunta, no hay registro que aquí en algún momento le haya dicho el Señor a Abraham, Abraham, mira, yo te voy a sacar de acá. No hay un registro. Dice la Biblia, Génesis capítulo 12, versículo 17. ¿Lo tiene usted ahí? Parte con un más. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Por qué? Por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Sabe lo que produjo esto? Aquí hay una intervención divina. ¿Sabe lo que interpreto yo en la Escritura? Abraham ya estaba cómodo. ¿Sabe? Abraham ahí en Egipto no tenía necesidad de irse. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Porque ya le había dicho, versículo 1 de este capítulo, ya, que saliera de su tierra y de su parentela, se fuera, ¿no es cierto? Porque Dios tenía un plan, un propósito con él grande. El Señor le dijo, te engrandeceré, haré de ti una nación grande, te bendeciré. Entonces Abraham, como también nos pasa a nosotros a veces, Abraham ya estaba cómodo ahí. No tenía necesidad él de moverse. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Hace que se mueva. Esto que el Señor hace, de enviar plagas a la casa de Faraón, dice la Biblia, grandes plagas a la casa de Faraón, ¿sabe lo que produce finalmente? La salida de Abraham de ese lugar. ¿Sabe qué? Hay cosas que han pasado en nuestras vidas que a lo mejor no hemos entendido. Que usted ha dicho, no entiendo el por qué pasó esta situación o cuál situación. Pero si el Señor intervino en esa situación, es por su bien y es por mi bien. Eso es también lo que entendemos en el libro de Jonás. Dios en muchas ocasiones interviene de forma soberana. Soberana. ¿Cuántas veces el Señor sabe que, y esto para algunos le va a sonar extraño, loco, tonto, quizás incluso le va a sonar como poco bíblico, pero cuántas veces hasta el Señor ha tenido que utilizar, escuche bien, la enfermedad para acercar nuestro corazón a su corazón? ¿Sabe por qué? Porque a veces también nos hemos vuelto cómodos. Estamos cómodos en lo que estamos. No, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Cuánta gente a veces hasta promesas le ha hecho al Señor? Señor, yo te voy a servir, yo me voy a esforzar, Señor, yo voy a estar y yo voy a llevar a mi familia, yo, Señor, voy a estar. Y llega un momento donde la comodidad también empieza a afectar. Y de repente usted empezó a sentir unas cosas, unas molestias, y fue al médico y usted se acordó recién de Dios. Y a lo mejor usted preguntó y fue y le dijo, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Aunque algunos dicen, no, pero el Señor no manda la enfermedad. Y yo no estoy diciendo que el Señor mande enfermedades, pero muchas veces el Señor permite que eso ocurre. ¿Sabe qué? Para que nosotros volvamos a sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios.
Porque si no, no reaccionamos. Estamos como Jonás y listo, y hacemos lo que queremos hacer. Y sabe que nosotros, los cristianos, los creyentes, tenemos un Señor. Se llama Jesucristo. Nosotros hoy día somos parte del cuerpo de Cristo y en nosotros hay una misión y Dios quiere desarrollar esa misión en usted y en mí. Dios quiere que eso maravilloso que Dios puso en sus manos, en mis manos, que son talentos, Dios quiere que usted y yo los trabajemos. ¿En serio? Cada uno de nosotros nos fue entregado talentos, dice la palabra del Señor, pero a veces es necesario. Lo que los antiguos decían, no sé si alguna vez usted lo escuchó, yo lo he escuchado muchas veces, especialmente de hermanos antiguos que decían, venga al Señor por la buena. Lo escuchó, yo lo he escuchado un montón de veces. Y que dicen, no espere que el Señor lo llame con dolor. Oiga, a uno le metían miedo. Hoy día entiendo que esa gente tiene razón. A veces es necesario que el Señor soberanamente mueva las cosas para que nosotros nos acordemos que tenemos un Dios y que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios quiere que nosotros vivamos según su voluntad. Yo no sé, quizás hoy día en su vida está ocurriendo algo que no entiende, que a lo mejor le está haciendo doblegarse delante del Señor, orar y preguntarle al Señor, Señor, no entiendo esto. Pero lo mejor que usted y yo podemos hacer es doblegar nuestro corazón, doblegar nuestra voluntad para que el Señor haga conforme Él quiera hacer. ¿Sabe? Es muy maravilloso darnos cuenta lo que el Señor le dijo al profeta Jeremías, que Él lo tenía ya listo, por decirlo así, seleccionado, elegido, apartado, consagrado desde el vientre de la madre. Y yo quiero decirle que con usted y conmigo es igual. Y Dios quiere conducir sus pasos, mis pasos, en su voluntad. Hay un corito antiguo que se canta, dice, pon tu mano en la mano del Señor de Galilea. Es que sabe, esa expresión significa dirección. Y Dios quiere que usted y yo no caminemos hacia el fracaso. En ninguna de las áreas de nuestra vida, Dios quiere que usted y yo caminemos de gloria en gloria. Y que incluso esas situaciones dolorosas, tristes, que nos toca enfrentar, que muchas veces tienen sabor a fracaso, se transformen en bendición. Como lo dice Romanos 8:28, cuando señala y dice, y sabemos que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé lo que usted está viviendo, no sé lo que usted está enfrentando. Lo único que creo que tenemos que preguntarnos hoy es que si esa circunstancia que usted y yo no podemos manejarla. Jonás no podía manejar la tormenta. Jonás no podía ir y decretar y declarar, no tenía sentido porque estaba Dios moviéndose soberanamente. Él no tenía esa autoridad para decir, bueno, que se calme esta tormenta. No, porque estaba la mano de Dios. Y hay situaciones, hay circunstancias por las cuales nosotros atravesamos que está la mano de Dios y lo que está esperando el Señor de usted y de mí es lo mismo de Jonás. ¿Sabe lo que hizo Jonás? Se humilló. Se humilló. ¿Sabes lo que hizo Abraham? Se humilló. Nos dice que Abraham se puso a pelear con Dios y le dijo, Señor, pero yo estoy bien, mira toda la cabeza de ganado que tengo, me he enriquecido, estoy bien. ¿Por qué me estáis sacando de acá? No. Ellos sabían que sobre ellos había una autoridad. Ellos sabían que sobre ellos había un ser sobrenatural, maravilloso, que lo había elegido para fines grandes, para un propósito espectacular. Ellos sabían. Por eso que Jonás después, cuando estaba en el vientre del pez, usted lo puede leer, la oración que hace es una oración de súplica. Se equivocó, pero lo mejor que podemos hacer usted y yo cuando nos hemos equivocado es humillarnos delante de la presencia del Señor, confesar nuestros pecados y saber que el Señor nos puede dar una nueva oportunidad.
Gloria a Dios, es maravilloso saber eso. Es maravilloso el Dios de las oportunidades. El Dios que si usted le dice, Señor, aquí está, por favor, mi mano, tómala. Necesito que tú tomes el control de mi hogar, de mi familia, de mis asuntos, de todas las áreas de mi vida. Si usted le cede el control al Señor, el Señor va a dirigir su vida, va a dirigir mi vida a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy. Aprender a humillarnos y dejar a veces de andar batallando, dejar de a veces andarnos victimizando, peleando casi con Dios del por qué, y descansar en los brazos del Señor. Porque ¿sabe qué? No hay nada, como se lo dijimos a un hombre que está sufriendo hoy día la separación en su matrimonio. Yo le dije, ¿sabe qué? Y esto no es premio de consuelo, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue teniendo el control, que por más que a veces nosotros digamos no, cuando el Señor quiere conducir nuestras vidas, llega un momento cuando somos como Saulo de Tarso. Usted sabe cómo era ese hombre perverso, un hombre perseguidor de la iglesia, hasta que un momento se le apareció Jesucristo. Y eso yo quiero que ocurra en nuestra vida hoy. Aunque usted esté aquí o donde quiera que esté escuchando, que aparezca Jesucristo. Porque cuando aparece Jesucristo, ¿sabe? Y nos caemos del caballo, esa tiene una expresión de humildad. ¿No ha escuchado usted que a veces dicen de gente que dicen que andan montados? No, están montados en el macho. Quiere decir que anda enojado. A veces el Señor nos hace caer de golpe y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Señor, no entiendo nada. No entiendo nada por qué está pasando esta situación. No entiendo por qué está pasando esto, Señor, si ni siquiera yo lo he sembrado. No lo entiendo. Pero, Señor, entiendo que sobre todas las cosas tú eres Dios, que sobre todas las cosas tú eres soberano, que sobre todas las cosas, todos los asuntos de mi vida están en tus manos. Y yo hoy día descanso en ti porque sé que tú tienes el control y sé que tú conduciendo esta embarcación de mi vida, estando tú en mi vida, Señor, vamos a llegar a un buen puerto. Aunque se levante la tormenta, aunque se levante la tempestad, si el Señor dijo, pasemos al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Le invito a que nos pongamos de rodillas y demos gracias al Señor por esta su palabra.